un día en el que no solo la doctora Claudia Sheinbaum ha marcado la agenda con nuevas noticias de innovación, ciencia y tecnología, sino que constantemente la política internacional ya está marcando la agenda local en los países. Sobre todo aquí en México, que nos afecta tanto lo que pasa en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos, con su nuevo presidente, que pues deja mucho que desear y que ha estado en constante enfrentamiento por sus comentarios misóginos, racistas, xenofóbicos, en contra de muchos países, pero en especial en contra de México y de Canadá, que éramos sus aliados comerciales más férreos en las últimas décadas. Y pues bueno, hoy tenemos varios temas interesantes. El primero que tiene que ver con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que el día de hoy en la Mañanera del Pueblo anunció un nuevo programa. Como saben, últimamente la doctora, ustedes saben que ella es científica. Entonces nosotras y nosotros ya sabíamos que su gobierno iba a ser un gobierno diferente, un gobierno que propusiera desde esta perspectiva de la ciencia, la tecnología y sobre la ecología, porque es algo que a ella le importa mucho y en lo que se ha especializado históricamente, y lo hizo desde la Ciudad de México cuando fue la jefa de gobierno. Dice Parcayo Itzur, el saco de pus se burló de ti en Atypical TV. Sí, el saco de pus se está burlando de mí, y también Felipe Calderón, porque no supieron entender un chiste de mi Twitter. Pero imagínense cómo es la derecha de retrógrada, de ridícula, y cómo están tan enojados con el avance de la cuarta transformación, que un chiste les hace retorcerse el estómago, pelearse, decir, blasfemar, porque no tienen nada que decir de nuestro trabajo, porque hacemos un trabajo cercano a la gente, ético y con muchísima amor, con mucho cariño. Y cuando ven que uno dice un chiste, dicen, no lo dijo en serio, porque sí hay que criticarlo. La verdad es muy chistoso. A mí me sorprendió que hasta Felipe Calderón nos mencionara, porque es como, todos no sabemos que es narco. ¿Cómo te burlas de alguien que está diciendo un comentario evidentemente sarcástico? Pero bueno, así es la derecha en este país, así que tomémoslo de quien viene. Y bueno, les decía que la doctora Claudia Sheinbaum anunció que va a tener un nuevo programa de producción de semiconductores, que mucha gente vio la mañanera y dijo, pues, ¿qué es un semiconductor? Y históricamente quien más produce semiconductores son los chinos y los americanos. Y esto sirve para un montón de tecnología, ¿no? Es lo que permite que transmita o que se detenga cierto tipo de energía o de información en un montón de cadenas de producción. Entonces, este programa que presentó la doctora Claudia va a tener 3 etapas, ¿no? La primera, que es la investigación; la segunda, que va a ser ensamblar el diseño, la fabricación y el ensamblaje de los semiconductores. Entonces, vamos a tener una industria nueva en la que teníamos un vacío de producción, y vamos a tener a un montón de ingenieros mexicanos que tienen la experiencia, que tienen las herramientas para incursionar en este tipo de mercado, y vamos a producirlo a la mexicana, como se ha estado viendo en las últimas semanas, que la doctora ha propuesto nuevas cadenas de producción, como los carros eléctricos. Manu, ¿tú cómo viste esta propuesta? ¿Tú sabes qué eran los semiconductores? Porque yo no sabía y los tuve que buscar. Fíjate que sí, estimada Itzuli, pues bienvenida de regreso aquí en este espacio que tú fundaste con Marza, con el Cuba, y también ya llegó nuestro invitado ahorita para que lo presentes, el buen doctor. Fíjate que yo seguí con mucha atención esta mañanera, como me comentó un amigo hace rato en la mañana incluso, ya ves, también ahí lo chateamos en nuestro grupo que tenemos ahí de amigos, ahí con ustedes, que vio llegar muy contenta a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum. Como bien dices tú, es una científica y son temas que a ella se nota que le apasionan, los temas de la tecnología, de las energías verdes, de la ecología. Y esto, me enteré hoy de varias cosas que yo desconocía, que era, por ejemplo, que en México hay creación de semiconductores incluso para alguna tecnología que tenemos aquí, como nuestros propios telescopios. Obviamente, con la llegada del modelo neoliberal, que fue un desastre para México y para el mundo, y por el cual ahorita están sufriendo, no están sintiendo lo duro, sino lo tupido en Estados Unidos, que ya les llegó el modelo con todo desde hace unos años, se paró prácticamente este desarrollo, excepto esto que mencionamos, algunas universidades, centros de investigación importantes del país. Pero ahora, como México está, mediante Plan México, buscando elevar
pues su posición en las cadenas de producción, ya no nomás exportar, como bien dices tú, aunque es un gran producto, aguacate, limón, sino ya cosas más desarrolladas, ¿no? Como serían semiconductores. Ahora, el buen Pepe, que también es amigo y colaborador de este espacio, el buen Pepe Fuentes, que creo que acaba de andar mañana, en la noche otra vez, hizo la pregunta, incluso hasta estábamos ahí comentando un poco antes de que le dieran la palabra del tema de los semiconductores, que también le apasiona. Hizo la pregunta si se iba a buscar competir con los más avanzados, que son los que se hacen en Europa, en Estados Unidos, en China, y los propios expertos, la doctora investigadores que llevó a esta junta, reunión, ante todo México en la mañanera, señalaron que de momento no se buscará hacer los más diminutos, los más avanzados, pero con lo que se va a comenzar a hacer, que creo que son de más de 400 nanómetros, o sea, imagínense, estamos hablando de algo tan diminuto que no es ni siquiera milímetros, micrómetros, sino nanómetros, ¿no? O sea, a nivel microscópico. Señalaban ahí que de unas ranuras más delgadas que un cabello humano, ¿no? Imagínense un circuito que tenga esas ranuras. Pero aunque no son los más desarrollados en el momento, los primeros que van a surgir, pues van a servir para cosas que producimos en México, electrodomésticos, incluso se habló de los circuitos para los automóviles o línea, los chips que llevan las tarjetas de crédito y débito, de transporte. Entonces, vienen cosas muy interesantes, muy importantes, y a mí me da gusto, ya para ir cerrando, no echar tanto rollo en esta introducción, me da gusto que se esté usando las universidades mexicanas, el poder mexicano, el intelecto mexicano, los ingenieros jóvenes, ingenieras, ingenieros mexicanos, y los recursos de nuestras instituciones de educación superior, técnica y superior, para esto, y no pues para becar gente, como estos tipos Guillermo Sheridan y esos que llevan 30 años becados en la UNAM y pues no producen nada, ¿no? Producen puras tonterías, puros papeles ahí que no sirven para nada. Entonces, esto va a ser un giro sin duda, estimado Itzul, estimado amigo invitado, pues va a ser un hito en el desarrollo del Plan México y en la evolución de nuestro país otra vez en el concierto mundial. Así es, cada día vamos evolucionando en la tecnología, en las cadenas de producción, y yo veo a la doctora muy interesada en que México se convierta en un país pionero en muchas cosas que antes se pensaba que solamente éramos un país agricultor, un país que producía materia prima, y pues ahora estamos produciendo nuevas tecnologías. Y bueno, hay que dar la bienvenida al doctor Isaac de Paz, que por cierto creo que no nos conocíamos. Mira, ya te tocó conocerme el día de hoy, que vamos a estar conduciendo. Muchas gracias, bienvenido. No sé si alcanzaste a escuchar de qué estábamos platicando en la primera intervención, pero igual comentarte que estábamos platicando respecto a la iniciativa que presentó la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy en la Mañanera del Pueblo, donde hablaba sobre la nueva opción que está presentando el gobierno de México de la producción de semiconductores, y que será un trabajo de investigación, de producción y ensamblaje de estos de esta forma nueva de tecnología, y que México antes no se había integrado tanto en este mercado, pero como dice Manu, ya teníamos personas que lo hacían. Incluso se hablaba de que hay algunas patentes mexicanas de semiconductores. Hola, mucho gusto. Claro que pues agradezco primero a este canal, Pal Norte, desde el norte, y pues no sé si toda la gente que lo ve sea exclusivamente del norte, espero que no, que lo vean de todos lados. Y bueno, les doy muchas gracias por invitarme. Y es un tema de ahorita, o sea, es un tema de coyuntura pertinente, relevante, porque muestra que no solo se trata de un discurso para decir que México es una potencia cultural y una potencia mundial. Sobre todo, el Poder Ejecutivo, en este caso la doctora Sheinbaum, tiene que implementar las políticas científicas adecuadas. Porque bueno, ahora sí, como decía aquel de Macuspana, voy a tirar un poco de aceite. Justo estoy publicando un libro sobre la política científica en México, y se trata precisamente de conocer por qué no teníamos una política científica.
por qué siempre la ciencia ha dependido básicamente de 3 sectores: el sector empresarial, corporativo y la política del Estado, es decir, de los gobiernos. Entonces, justo dan el clavo la doctora Claudia, o sea, la ciencia sí o sí, la ciencia con beneficio colectivo tiene que ser impulsada por el gobierno, por el Estado, por el poder político. No es cierto que la ciencia surja así como hongos, como florecillas en el camino o como frutos en los campos que nadie siembra. No es verdad. O sea, la ciencia siempre ha tenido un impulso empresarial o gubernamental o militar principalmente. Entonces, yo creo que es muy pertinente estas 2 decisiones, la de incentivar la producción de semiconductores y luego la que anunció en semanas pasadas, crear una empresa nacional de automóviles eléctricos o línea para, pues, que el público mexicano podamos acceder a un medio de transporte no contaminante, de precio razonable, que disminuya precisamente los gastos de las familias mexicanas. Entonces, son 2 ya decisiones científicas muy importantes de una presidenta que, desde luego, entre otros, su legado tendría que ser científico, porque ella, como estaba diciendo Manu, es una gran científica. Eso diría de inicio. Así es, como comentábamos, se ha visto un estilo de gobernar distinto, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ya lo decían, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, recordarán en esa única entrevista que dio desde, pues era su hogar, porque él vivía en Palacio, y decía que Claudia Sheinbaum iba a ser mejor en algunos aspectos que él. Decía que en todos, pues yo no creo que en todos, la verdad, porque mi corazoncito pues todavía me cuesta trabajo decirlo, pero que él decía, es una científica, es una mujer que tiene muchísima experiencia en temas que a lo mejor a mí no me tocó, y que hoy lo vemos en su forma de gobernar, que tiene un estilo muy específico, muy propio de lo que ella ha aprendido, de lo que han sido sus luchas, y también un poco para callar la boca de la oposición. ¿Se acuerdan cómo decían que Claudia Sheinbaum iba a ser solo un títere de Andrés Manuel López Obrador, en esta opinión misógina de la derecha conservadora de nuestro país, que continuamente decían que ya no iba a tomar decisiones, que iba a ser exactamente un gobierno igual que el de Andrés Manuel López Obrador? Y si bien nosotros admiramos profundamente el gobierno que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos cómo ella tiene su estilo, sus luchas, sus banderas, y que vienen desde lo que ella ha hecho y construido toda su vida, y notamos la diferencia en esta forma de buscar un incremento económico para nuestro país desde una perspectiva de las nuevas tecnologías, de la ciencia. Y entonces vemos cómo Claudia está dejando su sello como presidenta de México, y eso a mí me da un montón de orgullo como mujer, como militante del movimiento y como alguien que cree firmemente en que las mujeres podemos gobernar con diferentes ángulos. Entonces ese pues fue nuestro primer bloque.